Muy buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos al tercer webinario del ciclo La Ciencia Paraguaya frente a la COVID-19, organizado por Ciencia del Sur. Yo soy Daniel Duarte, soy editor general del medio y les saludo desde Asunción. Hoy nos está acompañando el magíster José Luis Cartes, él es biólogo, director de la organización URA Paraguay. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está esta noche? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un honor y un gusto compartir esta charla que espero que sea amena y también que sea bastante inspiradora y desafiante, por así decirlo. Hay muchos temas por tocar hoy, pero antes quiero darle las gracias a todos los que nos están acompañando en este ciclo, las personas que están viendo en las diversas plataformas y redes sociales. Estamos teniendo un récord de participación porque estos temas, ¿verdad? En temas de ciencia están teniendo mucha relevancia hoy en día. Y también quiero aprovechar para recordar que Ciencia del Sur es un medio con sede en Paraguay, pero tiene un alcance regional, es un medio que busca la independencia y se sostiene con el aporte de personas que valoran el rol de la ciencia en la sociedad. Más que nunca es evidente que necesitamos una ciudadanía bien informada, que el conocimiento científico es el mejor aliado para la toma de decisiones que tenemos que hacer en sociedad. Pero ese conocimiento, producirlo, examinarlo, comunicarlo, no es fácil, no es inmediato, requiere de su especialización, requiere de su tiempo, de inversión, de responsabilidad. Y es por eso que Ciencia del Sur apuesta por acercar la ciencia con un periodismo y una divulgación especializada, haciendo actividades como estas, con artículos, con reportajes, con varios contenidos. Entonces, si quiere apoyar para que Ciencia del Sur siga adelante, tenemos una página en nuestra web donde puede hacer una donación si quiere. La dirección es cienciasdelsur.com/donar o directamente en cienciasdelsur.com puede ver el link a la página de donar desde la página principal. Les quiero recordar también que pueden hacer sus preguntas, consultas o comentarios sobre esta charla en vivo, obviamente, a través de nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Pueden enviar comentarios ahí abajo, debajo mismo del video, o pueden enviarnos por mensaje privado. Este video también vamos a subirlo a YouTube, así que lo pueden ver con más detenimiento cuando quieran. Bueno, ya para el tema de lo que nos convoca hoy, para poner en contexto, en diciembre de 2019 ocurrió un hecho histórico en Paraguay. Por primera vez, los investigadores y científicos se manifestaban públicamente, así como otros gremios, exigiendo sus reivindicaciones y manifestándose ante el gobierno. En esa ocasión se mostraba el desacuerdo con el nuevo consejo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el órgano rector de la ciencia en Paraguay. Y bueno, hoy 7 meses después podemos hablar de que se desató una crisis en la ciencia paraguaya. Por ejemplo, hay desacuerdos entre la comunidad de investigadores y los consejeros que forman el CONACYT. Hay denuncias de adjudicaciones irregulares, hay una alteración en el proceso de revisión de proyectos y hay hasta dificultades y falta de transparencia en el acceso a la información. ¿Cómo llegamos a eso? Y cómo hoy, pese a estos problemas, los investigadores paraguayos investigan y se agremian en la pandemia. Para eso tenemos a nuestro invitado de hoy, José Luis Cartes, es biólogo por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una maestría en manejo de vida silvestre y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Es el actual director ejecutivo de la organización URA Paraguay, que es un centro de conservación y de investigación con muchas publicaciones en revistas internacionales. Es también presidente de la recién formada Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay, ADICIP. Está categorizado como investigador en el Programa Nacional de Incentivo al Investigador y es uno de los coordinadores
del Comité Científico del CONACYT para la contingencia contra la COVID-19. Bueno, sin más preámbulos, ya le dejo al profesor Cartes su exposición. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a proceder entonces a compartir la pantalla para ver un poco una presentación sobre lo que nos tocó, digamos, en esta época de epidemia, de pandemia. Ahí ve mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Tengo que hablar en nombre de la asociación y para hacer una breve introducción voy a completar un poco lo que dijo Daniel, ¿verdad? Sí, básicamente en diciembre fue la cumbre donde se desató una crisis, principalmente por el cambio de la presidencia del CONACYT. Y la exigencia en ese entonces era de que nosotros los investigadores realmente queríamos una persona que tenga mucha experiencia en la gestión de investigación científica como presidente. Entonces, ese fue el reclamo en esa época. Me tocó a mí ser el portavoz, digamos, de la comunidad de investigadores por una cuestión más bien de voluntad, ¿no? Yo me ofrecí y fui a ser el portavoz de todo ese proceso de protesta y de reclamos. Y realmente ahí nos dimos cuenta que hacía falta ya un gremio o una institución que agremie y defienda los intereses de los y las investigadoras científicas en el país. Entonces se convocó a una asamblea de fundación ahí mismo en enero, para el 10 de enero creo que fue la fecha que se hizo la asamblea inaugural y en esa oportunidad se creó una comisión directiva bastante numerosa, ¿verdad? En el cual me eligieron a mí como presidente. Pero estamos muchos colegas ahí en la comisión directiva y realmente nos estamos preparando para desarrollar la asociación como un gremio. Ante la aparición de la pandemia, ocurrió un hecho, ¿verdad? Ocurrió un hecho que era inimaginable en tiempos pasados. Yo creo que en ninguna época del pasado, ni reciente ni lejana, imaginamos que iba a venir una situación, una realidad que nos llamó a la acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un virus como este, en el cual el ser humano no tiene una defensa, básicamente nos preocupa a todos y queremos justamente ofrecer lo mejor de nosotros para tratar de solucionar un problema que éramos muy conscientes de lo grave que era, porque estamos en la comunidad justamente científica. En marzo, ni bien, creo que esto fue antes incluso del 14 de marzo, pero ni bien se desató los primeros casos ya de confirmación de la presencia de COVID en el Paraguay, la presidenta de la Sociedad Científica, ¿verdad? La doctora Antonieta Rojas, y el que les habla, nos reunimos con el presidente del CONACYT, con el ingeniero Felipo, y acordamos realmente aunar esfuerzos, ¿verdad? Dejar un poco de lado algunas diferencias, no tan de lado, ¿verdad? Pero sí aunar los esfuerzos para resolver los problemas inminentes que estábamos viendo. En particular, ¿verdad? Al comienzo ya estábamos hablando de la necesidad de aumentar la base diagnóstica, de aumentar la seguridad de los profesionales de blanco, y también la salud mental, ¿verdad? Porque ya éramos conscientes de que este problema de cuarentena iba a desembocar en muchos problemas
de salud mental también. ¿Mm? A partir de esa reunión se convoca una primera reunión a investigadores que fue totalmente un éxito, ¿verdad? Tuvimos una convocatoria numerosa. Acá tengo que aclarar que también son investigadores que no son asociados a ni tampoco son categorizados en el programa de incentivo al investigador del CONACYT, sino que simplemente somos muchos investigadores de todas las áreas y de todas las instituciones que se ofrecieron voluntariamente a colaborar para atender los asuntos que identificamos que iban a ser relevantes para atender la epidemia, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo voluntario, ¿verdad?, se comenzó a estructurar porque también muchos investigadores pertenecen a instituciones públicas y a otras instituciones también de investigación que también tienen sus intereses institucionales, entonces tuvimos que también equiparar un poco esas participaciones, ¿no? Así se crea el Comité Científico para la Contingencia del COVID-19 oficialmente por el CONACYT, ¿verdad?, a través de su resolución 113 de este año, que pueden encontrarlo en la página web del CONACYT. Se crea este comité y como representante de la DICIP yo formé parte y sigo formando parte de lo que sería la coordinación de estos grupos, ¿verdad? Básicamente, cada grupo de trabajo se manejó de una forma muy autónoma, pero nos reunimos para coordinar esfuerzos, para coordinar necesidades, para establecer estrategias, para aportar de alguna u otra forma, ¿no? En ese sentido, estamos divulgando en las redes sociales, en las páginas web, los informes de los distintos grupos, ya ahora, digamos, lo actuado, y creo que corresponde a cada uno de ellos, ¿verdad?, rendir un poco cuentas e informar a la gente, ¿verdad? Pero como asociación, el rol principal que nosotros tuvimos fue básicamente la coordinación general, participar de las reuniones, hacer una campaña de difusión, de comunicación, en forma coordinada con el CONACYT y con la Sociedad Científica del Paraguay. Y básicamente siempre en un acompañamiento. Estos son los grupos, ¿verdad?, que se formaron oficialmente y como digo, ¿verdad?, algunos grupos como el equipo diagnóstico, el equipo salud mental, el equipo de prototipo de respiradores tuvieron muchísima gente voluntaria que trabajaron un montón para lograr sus objetivos, ¿no? No digo que los otros grupos no trabajaron, ¿verdad?, sino que algunos grupos tuvieron cantidad en centenas, ¿verdad?, de voluntarios, 200, 150, muchos voluntarios que ofrecieron su capacidad para resolver el problema. Por supuesto que hay muchas instituciones también involucradas, que justamente acá está una lista, ¿verdad?, que espero no haberme olvidado de ninguna institución, pero a partir de las actividades que desarrolló cada grupo, también se dio la participación de algunas de estas instituciones, lo que sería ese ciclo de seminarios por la web, desafíos o trabajos concretos, ¿verdad? Trabajo concreto, por ejemplo, el tema de salud mental, el tema de diagnóstico implicó ofrecer el tiempo profesional altamente capacitado para desarrollar esas actividades de salud mental y de diagnóstico especializado para realizar los tests, ¿no? Y básicamente los resultados apuntaron a eso, ¿verdad? Una gran cantidad de webinarios, charlas, reuniones, etcétera, ¿verdad? Se despertó un interés muy grande. La sociedad participó activamente de estos seminarios. Hubo
mucha cobertura también de prensa y lo que más nos despertó y nos llamó la atención es que una situación como esta necesariamente remite a la necesidad del trabajo altamente capacitado de profesionales que trabajan en investigación científica y en el conocimiento científico, que es justamente lo que nosotros también quisimos ofrecer y quisimos también hacer ver a la gente de que la ciencia es necesaria, ¿verdad? Es muy necesaria y es muy útil. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De campañas que hicimos, ¿verdad? Al comienzo también comenzamos a hacer intensivamente campañas sobre los protocolos, sobre los modos de contagio. Cabe destacar que el conocimiento sobre el virus y sobre el diagnóstico y los modos de contagio de COVID fue construyéndose en todo este tiempo porque era bastante desconocido, ¿verdad? Parte de esa difusión lo logramos a través de personajes referentes sociales, como en el caso de Carlos Martini, que se ve acá, pero también tuvimos acompañamiento de músicos, de otros periodistas, de distintas personas que la gente la identifica y lo ve muy cercanamente, ¿no? Por supuesto que nosotros como asociación tampoco dejamos de trabajar como tal, como asociación. También hicimos una suerte de lanzamiento de campaña, ¿verdad? Para que la gente justamente comprenda de qué trata la ciencia, cuáles son las ramas de la ciencia. Y también tuvimos nuestros reclamos al CONACYT, ¿verdad? Porque somos un gremio y tenemos muy presente la necesidad de siempre tratar de defender un poco el trabajo de los colegas y nuestros reclamos apuntaron principalmente hacia lo que sería la transparencia de la gestión, ¿verdad? En lo que respecta a la necesidad de la transmisión en vivo de las sesiones del consejo, la divulgación de los resultados de las evaluaciones por pares de los proyectos presentados a Prociencia. Y seguimos todavía en esa temática, ¿verdad? Ahora que el CONACYT justamente hoy en día creo que divulgó los últimos proyectos adjudicados, tenemos entendido que una vez que termina un concurso hay que mostrar las cuentas claras, ¿verdad? Cuando uno, en mi época por lo menos, cuando uno terminaba su examen, ¿verdad? Tenía que mostrar uno era evaluado por los cálculos auxiliares que hacían en la hoja del examen. Bueno, así mismo tenemos que transparencia en la adjudicación de un fuerte trabajo notarial, digamos, para el reconocimiento oficial de la asociación. ¿Me están escuchando? Es que mi conexión parece que se está debilitando un poco. Sí, te escuchamos, profe. Dale, gracias. Si me avisan nomás por WhatsApp si me desconecto de súbito, porque uno de los efectos de la pandemia también es la saturación de internet, ¿no? El reconocimiento oficial de la asociación lo estamos haciendo a través de la solicitud de un decreto, ¿verdad? Por ser una asociación de interés social, ¿verdad? Público. Entonces, estamos tratando de obtener el decreto de creación de la asociación, aparte de las reuniones ordinarias y las divulgaciones varias que hicimos por las redes, ¿no? Algunas experiencias que generó esta situación de COVID fue que pocas veces se vio un foro de intercambio y de crecimiento multidisciplinario, así como se dio en este comité conformado para atender las necesidades de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que nunca recuerdo haber visto un foro donde estemos investigadores del área social, de salud mental,
químicos, biólogos, de médicos, médicos de distintas especialidades, matemáticos, ingenieros, ingeniero electromecánico, una cantidad tremenda de disciplinas que nos pusimos a trabajar todos juntos para resolver los distintos problemas, ¿no?, que se fueron afrontando. ¿Mm? También existieron muchas dificultades, lógicamente, ¿verdad? Porque la participación de instituciones, algunas instituciones son instituciones muy rígidas, muy grandes, ¿verdad? Como los ministerios, por ejemplo. Entonces, teníamos que compaginar los distintos intereses para que los profesionales puedan trabajar, inclusive puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Normalmente. Todavía justamente notamos que a través de esta experiencia que la estructura de gobierno no está todavía muy adecuada a consultar con el ámbito científico para realizar la toma de decisiones. De hecho que si bien nos percatamos de que en algunos momentos los responsables de la vigilancia sanitaria sí recibían nuestros mensajes y nuestro comunicado, no se toman decisiones en los ministerios de acuerdo a las recomendaciones. Tampoco queremos ser gobierno, ¿verdad? Nosotros no, en ningún momento queremos interferir o interrumpir con las estructuras administrativas y políticas que están para desarrollar los planes de gobierno, las decisiones gubernamentales, ¿verdad? No fue nunca nuestra intención interferir, pero sí orientar en las mejores medidas y en los mejores resultados que podríamos alcanzar en esta pandemia. Eso es muy importante, ¿verdad?, de aclarar. Por supuesto, también observamos la increíble tendencia actual de la sociedad de guiarse por fake news, ¿no?, por las noticias falsas y hasta por así decirlo, el desconocimiento de qué procedimiento tienen que realizar para corroborar las informaciones que reciben por las redes sociales. Y muy notable, muy fuerte fue el voluntariado y la predisposición a ayudar de parte de los investigadores. Eso es algo muy loable, es algo que debe resaltarse, ¿verdad? De que la gente se ofreció de buenas a primera a realizar su trabajo profesional altamente capacitado. Y eso no es una cosa menor, no es algo fácil tampoco. Así tenemos resultados, ¿verdad?, del trabajo, por ejemplo, prototipos que se desarrollaron para la salud del profesional de blanco, para la toma de muestras, las máscaras que se utilizan, ¿verdad?, las máscaras faciales, los tapabocas, las cajas que también se usan para la atención a los pacientes, ¿verdad?, para evitar el contacto con las micropartículas que emiten los pacientes. Acá tenemos el respirador, el prototipo de respirador que desarrolló el equipo Pitu, creo que de Luque. Ese es uno de los resultados también que llamó mucho la atención, ¿verdad? De cómo localmente tenemos esa capacidad de resolver problemas, atender las necesidades y contar con productos hechos acá a nivel nacional. Por supuesto que uno de los principales resultados y que es muy notorio, pero que quizás nadie se percata, es el aumento radical de la cantidad de diagnósticos diarios que se estaba haciendo. Nosotros pasamos de un promedio de 40 a 50 diagnósticos por día. Si ustedes miran los informes que fueron emitidos por el ministro y por el Ministerio de Salud, van a ver que de golpe se pasó a 200, a 500 y hoy en día tenemos esa capacidad de diagnóstico de más de 2.000 test diarios que se están realizando a nivel nacional. Y justamente hoy tenemos una discusión acerca de justamente recomendar
al ministerio atender ese asunto porque estamos teniendo problemas para mantener ese ritmo. Esa cantidad de diagnósticos se da justamente por el aporte que hizo Senaxa con sus laboratorios. Senaxa, que tiene laboratorios de primerísima tecnología, y el aporte de muchísimos profesionales altamente capacitados para realizar ese tipo de diagnósticos. Si no, no se hubiera podido llegar a esa cantidad de diagnósticos diarios. Como empezando un poco a analizar las conclusiones, tenemos que entonces ser conscientes, ¿verdad?, de que es muy importante el papel de los investigadores en la sociedad, ¿verdad? Nosotros tenemos esa capacidad de construir, hacer ese nivel de competitividad a nivel país. Y dada esa importancia, por supuesto, nosotros como asociación nos constituimos como una institución que queremos garantizar ese espacio para el investigador, la investigadora, para que realice su trabajo, ¿no? Representación y defensa de los intereses de los investigadores. Es muy importante que la profesión del investigador, ¿verdad?, esté bien orientada para que no caigamos en la situación de ser catedráticos de la investigación, sino que investigadores dedicados, ¿verdad?, con tiempo razonable a ello. Eso vamos a retomar un poco hacia el final, ¿verdad? Esto se refiere más bien a darle un poco de libertad al investigador, a la investigadora, para que realice su arte, ¿verdad? Porque la investigación es una forma de arte. Para que ello ocurra, es necesaria que la profesión sea sustentable y sostenida, ¿verdad? Que se dé lugar al libre pensamiento, a la creatividad y a las investigaciones de base. Acá está un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Esta investigadora, la doctora Shen Li, es china, es la que estuvo haciendo la prospección de coronavirus, de las cepas de coronavirus que hay en China, en las cuevas, atrapando los murciélagos que encontraba. Entonces, su trabajo principalmente era atrapar los murciélagos para ver qué virus encontraba. Yo me imaginaba, yo soy profesional del área, ¿verdad? Yo trabajo también con murciélagos e imaginaba si yo presentaba una propuesta de investigación sobre murciélagos acá en el CONACYT, y lo más probable es que se me rechace. ¿Por qué? Porque no se le va a ver ninguna importancia a ese estudio. Sin embargo, gracias al estudio de base que hizo esta doctora china, nosotros tenemos los únicos conocimientos que existían del coronavirus eran los que surgieron de este estudio de base. Lo que demuestra que es muy importante generar conocimiento de base. ¿Cuáles son nuestras perspectivas entonces? Hay un hecho también que es real, ¿verdad? Que el impacto que tuvo el CONACYT con los programas de incentivo, con Prociencia, con el PRONI, con todo también las becas, ¿no? Ese impacto se tradujo en un aumento del volumen de la investigación científica, que creció mucho en los últimos años, ¿verdad? Particularmente a partir del año 2011, si más no recuerdo, cuando empezó el PRONI. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Surgieron nuevos profesionales, áreas que no estaban cubiertas, ahora existen profesionales del área, existen nuevas organizaciones, nuevas instituciones, hay una nueva institucionalidad. Entonces, lo que observamos es que tanto el CONACYT como las universidades, institutos y centros tienen que reformularse hacia una nueva ciencia paraguaya, ¿verdad? Ya no podemos más estar
en una ciencia del siglo antepasado o a comienzos del siglo pasado. Casi de repente parece que estamos en una ciencia de la época del positivismo, de la revolución industrial, ¿verdad? Nosotros creo que ya pasamos mucho de esa época y hoy en día ya se tiene que dar una ciencia de otra forma. Y por sobre todo, también la representatividad, ¿verdad? Creemos que hace falta mayor representatividad de la ciencia en el consejo. El tema de divulgación es fundamental, ¿verdad? Para llegar a crear más confianza en la sociedad en general, tanto en divulgación científica a nivel general en la sociedad, como en la divulgación especializada, ¿verdad? Creemos que el CONACYT, el gobierno, también debería incentivar el desarrollo y el posicionamiento de revistas científicas locales, así como se hicieron en países vecinos, ¿verdad? Como se hizo en los países vecinos, y tenemos revistas muy interesantes en esos países que están generando conocimiento muy válido. Y nosotros estamos, por los programas de CONACYT, estamos obligados a publicar en revistas extranjeras, no en revistas locales. Para ello es necesario pensar como un Paraguay, ¿verdad? Integrando todas las regiones del país, creando sinergias interdisciplinarias, que es la tendencia. La ciencia hoy en día ya no se entiende más como un gueto, como un departamento estanco, sino como una interdisciplinariedad. En todos los ámbitos necesitamos esa interacción. Justamente esta pandemia demostró que existe la tecnología y la capacidad para realizar esas redes de trabajo aún en la distancia, aún en el interior del país, con las condiciones de internet que tenemos, lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Esto es un comienzo que quizás no tiene marcha atrás, hay que ir hacia adelante. La ciencia y sus instituciones asociadas deben desarrollarse y crecer sobre la base de la evaluación por pares y evaluación del desempeño, tanto de los investigadores como las propuestas de investigación. Acá, por ejemplo, habría que proponer que las propuestas de investigación también tengan que ser evaluadas una vez finalizadas, no solamente para ser adjudicadas, sino que también sobre los resultados obtenidos en la investigación, en el trabajo desarrollado. Y bueno, bajo este concepto nacimos nosotros como ADICIP. Esa es una visión que tenemos a largo plazo. Y básicamente quería, para despedirme, ¿verdad?, plantear esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que nos caracteriza, ¿verdad? Y acá presento la foto de un gran investigador paraguayo que es Teodoro Rojas. El doctor Teodoro Rojas fue uno de los primeros botánicos paraguayos, ¿verdad? Que estuvo trabajando a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fue director del Jardín Botánico y supongo yo que en esa época también era muy difícil desarrollar ciencia, ¿no? A pesar de que en esa época se creó la sociedad científica y también había como un auge. Quería enfatizar un poco en eso, ¿verdad? En qué es lo que somos. Nosotros tenemos un sueño de desarrollar una investigación científica paraguaya, pero eso solamente es posible a través de personas y personas que tienen que tener esa posibilidad de cumplir ese sueño acá. Esos son los investigadores, las investigadoras que están trabajando en este país y necesitamos generar esas condiciones para que puedan desarrollar su arte. Bueno, muchas gracias. También quería aprovechar para llamar a la asociación, ¿verdad? Asociarse pagando una cuota anual. Nosotros podemos asociar a todos los investigadores, inclusive los estudiantes de últimos años ya pueden, si están participando en equipos de investigación con algunos investigadores, pueden participar de la asociación. Nada más tienen que escribir a esa dirección electrónica y con mil gustos vamos a participar y a construir juntos este sueño. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor, por tu presentación
Hay muchísimos temas que vamos a hablar con las personas que nos están siguiendo por las redes. Y para empezar, ¿cuál es el origen de ADICIP o por qué ustedes decidieron agremiarse? Muchas personas conocen los gremios o los sindicatos, ¿verdad? De distintas profesiones, de distintas industrias o sectores, pero ¿por qué hace falta un gremio de investigadores en Paraguay? ¿Qué es lo que se viene a llenar que no existían otras organizaciones que también agremiaban a científicos? Básicamente, desde hace tiempo, muchos investigadores estamos teniendo la necesidad de una institución que defienda los intereses, el trabajo nuestro, ¿verdad? Entonces, pensamos en la sociedad científica del Paraguay, ¿verdad? Todo el mundo se imagina o piensa, se remite a la sociedad científica del Paraguay porque fue la primera institución de ese carácter que se fundó en Paraguay. Pero la sociedad científica no tiene un fin gremial. La sociedad científica tiene otros objetivos estratégicos, que es promover la ciencia, divulgar la ciencia a nivel país, etc. Pero no es un gremio, es una organización independiente y que tiene ese objetivo. Como gremio, nosotros necesitamos una organización que, por ejemplo, plantee estas cosas que estamos planteando al CONACYT, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los proyectos adjudicados? ¿Por qué no se divulgan las evaluaciones por pares? ¿Por qué no se divulgan las reuniones del consejo? Tenemos derecho a conocer qué es lo que se discute en el seno del consejo, etcétera, ¿verdad? Y también, por supuesto, defender la calidad científica. Este trabajo no es solamente externo, también es interno. También tenemos que trabajar con los colegas, con las colegas, para que nosotros podamos trabajar día a día, hacer crecer más la calidad científica de nuestro trabajo, ¿verdad? Para eso surgió la asociación, para defender un sector, un gremio que aglutina. Si nosotros vemos el manual de Frascati, vemos que hay muchísimas ramas de la ciencia tan disímiles como ciencias sociales y ciencias naturales, ciencias físicas y exactas. Aglutinar a todo ese conjunto de colegas es bastante desafiante, te diré. ¿Cuáles serían para ustedes los principales obstáculos, las principales barreras para la profesionalización de los investigadores en Paraguay? ¿Serían los fondos? ¿Serían por ejemplo, barreras institucionales que no se da mucho tiempo de investigar? Por ejemplo, a un profesor universitario que tiene que cubrir una carga horaria o no hay una valorización en la sociedad. ¿Qué le parece que serían las principales barreras que hay? Creo que un poco de todo. Hay un poco de todo. Primero tenemos que ser conscientes que estamos muy atrasados en la materia. Si nosotros analizamos los países vecinos, Argentina, Brasil, ellos hace años que tienen carreras científicas, el CONICET o institutos que financian no solamente la investigación de los profesionales, sino también sus publicaciones, sus revistas. Nosotros recién estamos comenzando. Todavía no tenemos una carrera de investigador, tenemos un programa de incentivos, que es diferente. Sin embargo, ese incentivo no alcanza, ¿verdad? Sí, en muchas oportunidades se dijo que los investigadores quieren solamente plata, ¿verdad? Por eso algunos están cobrando millones, ¿verdad? Un profesional de categoría 3 está cobrando 130 millones por año. Pero, sin embargo, vemos en la prensa que hay muchas personas en las instituciones públicas que cobran eso en un mes y no aportan nada a la sociedad. Al contrario, sacan, no es que se aportan. Pero volviendo un poco al ámbito de qué necesitamos,
el investigador, necesitamos un espacio, porque ese espacio generalmente no hay el espacio donde un investigador o una investigadora puede desarrollar su trabajo, sino que para sobrevivir tenemos que hacer otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy director de Cura Paraguay, porque si no, si yo me dedicaba a mi investigación, lamentablemente no iba a poder sobrevivir. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Ni aún con el pago del PRONI, ¿verdad? Que incluso en 2 años en 3 años me pagan lo que deberían haberme pagado en 2 años, o sea que me pagan menos. Deja de ser un incentivo tan atractivo. Las instituciones también tenemos que mencionar. Como había dicho en la presentación, son muy rígidas, no están dispuestas a cambiar y a renovarse, a tener esa visión de la nueva ciencia, ¿verdad? Remitámonos solamente a la Universidad Nacional de Asunción. La Universidad Nacional de Asunción, por supuesto, es una institución gigantesca. Y por supuesto también están desarrollando investigaciones, ciertamente, tiene presencia en las publicaciones científicas, pero si sacamos una proporción de cuántos investigadores tenemos nosotros en Urabá, Paraguay, cuántos profesores investigadores tiene la Universidad Nacional de Asunción, deberíamos ver proporcionalmente quién publica más. Y puedo asegurar que la Universidad Nacional de Asunción tiene un déficit de publicación muy grande, porque tiene cientos de profesores investigadores que podrían estar publicando y generando conocimiento. Ese es el papel de la universidad, ¿no? Entonces, esos profesores también tienen que tener su espacio, ¿verdad? Tienen que tener un espacio donde se les paga por investigar. Esa libertad de poder desarrollar la investigación es muy importante, ¿verdad? El libre pensamiento, la libertad de desarrollar investigaciones de base son muy importantes, como había mostrado con el caso del murciélago. Sin embargo, acá no podemos hacer eso. Yo presento un proyecto de murciélago y me rechazan. ¿Por qué? Porque no se considera relevante, no se considera aplicable, ¿verdad? El famoso conocimiento aplicable. ¿Quién define lo que es aplicable, verdad? Justamente, profesor, hace unos meses, que parece hace mucho tiempo ya, hubo una campaña de desprestigio en contra de los investigadores, de ciertos temas de investigación y incluso llegó a ser un criterio de la presidencia del CONACYT priorizar trabajos que sean aplicables, ¿verdad? ¿Por qué? Para explicar un poco a las personas que tal vez no estén al tanto, ¿cómo surge, de dónde surge esa desconfianza hacia la ciencia? ¿Y cómo se puede recuperar o qué acciones se pueden tomar tanto desde ADICIP, otra organización de científicos, como desde el gobierno? Básicamente, yo no sabría exactamente, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que el CONACYT tiene una ley de creación, no recuerdo cuál era su ley, pero en la ley de creación del CONACYT se establece quiénes van a formar parte del consejo. Y si uno analiza la conformación del consejo, podemos observar claramente que el sector que es productivo, agropecuario e industrial, tiene una mayor representación que los demás sectores, ¿verdad? Aparte de la función pública, que digamos que participan a veces no participan tanto, porque más bien se dedican a hacer administración pública, ¿verdad? O políticas públicas. Y muchas veces las políticas públicas no es que se basen mucho en ciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Consejo no está representando a lo que realmente están haciendo ciencia en el país. Eso es lo que se observa. Y se observa que los miembros del Consejo que son asignados al Consejo, ¿verdad? Las instituciones que asignan miembros al Consejo, realmente son personas que inclusive están en contra de la ciencia.
Eso es un problema gravísimo que hay en el CONACYT, ¿verdad? Porque no podemos nosotros tolerar siquiera que una institución envíe a un representante que quiera destruir el CONACYT y dice eso a viva voz en pleno consejo. Sin embargo, ese es un caso muy particular, ¿verdad? Pero los otros representantes siempre también ven la parte práctica, solamente lo que me sirve a mi industria o lo que me sirve a mi agricultura o mi ganadería, eso es lo único que hay que hacer. Y lo que pueda hacer una crítica a eso, eso hay que censurar. Eso es lo que se observa ahora. Y eso no es posible, ¿verdad? Por eso nosotros somos partidarios de que hay que respetar la revisión por pares porque es la única garantía que tenemos de seleccionar los proyectos que son buenos y que estén bien hechos, ¿no? O si no, lastimosamente, el tiempo va a decir, ¿verdad? Pero los resultados de las investigaciones no van a requerir, no van a tener esa calidad esperada. Así es, parece que existe una divergencia de visiones. Por un lado, la ciencia mira a largo plazo, tiene otros plazos y por otro lado, las expectativas que tienen, por ejemplo, ciertos sectores económicos e incluso la propia ciudadanía que a veces no comprende los procesos que tiene la ciencia y lo que le había comentado recién sobre el desprestigio, que hubo una campaña de desprestigio de juzgar ciertas investigaciones, por qué estamos investigando esto, para qué nos va a servir, cuándo vamos a ver los resultados, que son tal vez preguntas que en el día a día, en nuestros trabajos nos podemos hacer, pero la ciencia tiene su proceso, tiene su visión y a veces existe esa falta de comunicación o de un mayor entendimiento entre varios campos, ¿verdad? Y los científicos se quedan a veces sin herramientas porque es algo que había hablado alguna vez con un investigador local, que los investigadores cuando se tomaron o estuvieron en esta posición de ser criticados por la prensa, en las redes sociales, en programas de televisión, incluso no sabían cómo reaccionar porque no estaban agremiados, no tenían las herramientas comunicacionales para hacer un posicionamiento. Y creo que ADICIP puede llenar ese espacio para dar esa postura, ¿verdad? Ahora vamos con una consulta de la audiencia que dice, ¿puede atribuirse a la desidia política del gobierno, no solo el actual, la falta de desarrollo de la ciencia en Paraguay y qué herramientas o estrategias recomendaría para contrarrestar este problema? Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero esto ya es una herencia de larga data, ¿no? Si nosotros analizamos el desarrollo de la ciencia en el país, tuvimos investigadores en la época temprana de la colonia, principalmente fueron investigadores jesuitas los que desarrollaron en mayor cantidad de conocimiento. Después de la expulsión de los jesuitas, hubo un decaimiento de esa investigación hasta básicamente hacia finales, digamos, en la época ya primigenia del gobierno paraguayo independiente, donde volvimos a tener otra vez investigadores como Félix de Azara, hacia finales de la colonia, ¿verdad? Y en la época de la Revolución Industrial, ¿verdad? Que es lo que justamente muchos migrantes europeos vinieron a instalarse en el país a comienzos del siglo XX y muchos de ellos formaron parte de lo que es la Sociedad Científica del Paraguay. Hoy en día, por primera vez en la historia, se construyó también la Universidad Nacional de Asunción. Se desarrolló un montón de trabajo hasta mediados del siglo y después volvimos a caer en una pesada sombra de
no se le daba importancia a la investigación en ningún lado, ¿verdad? Ni al desarrollo del conocimiento. Posteriormente, justamente recién hacia finales del siglo XX, en los años 90, fue que se comenzó a organizar el CONACYT y los distintos programas, y ahí comienza otra vez un resurgimiento. Lo que estamos viendo ahora es un resurgimiento de la ciencia. Pero ciertamente, las instituciones públicas, los políticos y la sociedad en general no percibe la importancia del desarrollo del conocimiento, ¿verdad? Todavía nos percibe a los investigadores como si fuéramos un grupo selecto, elitista, yo creería, pero no es así, ¿verdad? Uno de los trabajos que queremos desarrollar como asociación justamente es eso, ¿verdad? Es decir, que cualquier persona puede ser investigador, ¿verdad? No es que uno tiene que ser un Albert Einstein para ser investigador. Esa es una imagen bastante errada, ¿no? Sino que una persona que se dedica y que trabaja y que tiene oportunidad, por sobre todo, acceso a becas, acceso a carreras, contacto con otros investigadores, va a convertirse en un investigador y va a desarrollar conocimiento. Y la necesidad de desarrollar conocimiento local es urgente. Eso no se percibe. La gente todavía cree que estamos en la época de la Revolución Verde, en el cual tenemos que comprar una bolsita tecnológica que tenemos que aplicar acá a nivel nacional ya. Y eso no existe, ¿verdad? Justamente esta pandemia demostró que sí es muy necesario desarrollar conocimientos locales y conocimientos de base, ¿verdad? Porque si no había un electromecánico jugando con juguetitos de robótica, no se iba a poder hacer un respirador, por ejemplo. O matemáticos, ¿verdad? Con esa visión de, no, ciencia aplicada, ciencia aplicada. Solamente queremos investigaciones que se apliquen. ¿Quién le va a pagar a los pobres matemáticos, verdad? Matemática es lo más abstracto que hay. Sin embargo, hoy en día se está usando modelos matemáticos para poder tomar decisiones, para poder predecir el esfuerzo que hay que hacer para atender la pandemia. Son matemáticos los que están realizando eso. Y eso, por ejemplo, la gente no sabe. La divulgación a nivel popular, inclusive, es urgente y necesaria porque la gente es la que tiene que obligar a los gobiernos. Acuérdense que los políticos están hechos por representantes que le vota a la gente. Entonces, si la gente no sabe, si la gente no tiene conciencia, nunca vamos a poder lograr eso. Totalmente. ¿Te parece que la pandemia cambió algo eso? Ahora que hay más científicos hablando en la tele, en los medios, hay más, todos los días hay alguna noticia de ciencia en los periódicos, en las redes sociales. Ustedes recibieron más consultas por parte de la prensa. ¿Cómo recibió la DICIT esta pandemia en términos de un mayor reconocimiento del público? Yo creo que sí, ¿verdad? Es muy evidente que la prensa nos da mucho espacio por ejemplo, a los grupos de trabajo, a los profesionales que están liderando este proceso. Como había mencionado, uno de los resultados principales fue el aumento de la base diagnóstica, por ejemplo. Eso yo creo que todavía no se tiene una conciencia plena, porque también hay instituciones de por medio que tienen sus intereses de también figurar y de decir que fue también su aporte, lo cual es cierto, ¿verdad? Y no hay ningún problema en que las instituciones tengan esos intereses, pero hay que reconocer que hay mucho trabajo voluntario, hay mucho trabajo de coordinación, hay mucho trabajo también de profesionales que intervinieron y recomendaron tomar medidas que no estaban siendo evaluadas, pero que se logró. Por supuesto que la pandemia cambió muchas cosas. Por un lado, se nota la necesidad de la investigación científica, pero todavía se percibe esa necesidad de que tiene que ser algo práctico, porque justamente la pandemia obliga a eso, ¿no? Necesitamos un respirador, algo que nos ayude a respirar, ¿verdad? Pero necesitamos un concepto, algo abstracto. Pero si no existía esos conceptos, no íbamos a poder hacer el respirador. Falta trabajar esa parte. Falta trabajar esa parte de las investigaciones de base que
condujeron a resultados rápidos, porque si no había investigación de base no íbamos a tener estos resultados rápidos. Para que no caigamos en ese tema de solamente investigaciones prácticas, lo que tenemos que desarrollar. Aquí tenemos una pregunta del doctor David Galeano, nuestro columnista de Colaborador, que dice, ¿quiénes son a su criterio? Ya que mencionó a Teodoro Rojas, un hombre y una mujer destacados en el mundo científico paraguayo y qué legado nos dejaron. No sé, uno, hay muchos, ¿no? Hay muchos investigadores e investigadoras, ¿verdad? Pero si hablamos de paraguayos, yo le puse la figura de Teodoro Rojas, porque realmente fue, que yo sepa, uno de los primeros investigadores realmente paraguayos, ¿no? Porque los demás eran europeos que vinieron y se radicaron acá. Inclusive anteriormente, en la época inicial de la colonia, sí había también algunos criollos, ¿verdad? Entre ellos el mismo, ahora tengo lagunas mentales, ¿no? Pero está el observatorio astronómico que está allá en la reducción de Buenaventura. Buenaventura Suárez, por ejemplo, que era criollo y publicó en la Universidad de Uppsala, o sea, te imaginas. En esa época ya tenía publicaciones de su lunario. Pero un investigador paraguayo que para mí que destaca es justamente Teodoro Rojas, y una investigadora que adoptó Paraguay como su país es Branka Susnik, ¿verdad? Porque desarrolló un volumen gigantesco de conocimiento de los pueblos originarios aquí en Paraguay. Y aprovechando que los mencionás, en Ciencias del Sur tenemos artículos sobre ambos, entonces si quieren, les interesa más conocer sobre estos personajes de la ciencia, pueden buscar en nuestra página y van a tener su historia y su legado también. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con el CONACYT. Dice... la DICIP había denunciado que el CONACYT tenía un manejo poco transparente de la información y no quería transmitir las sesiones del Consejo. Y finalmente el presidente del CONACYT dice que no tienen la obligación de hacerlo, de transmitir las sesiones en Internet. Pregunta, ¿cómo ve a DICIP estas acciones del CONACYT y el rumbo que está tomando? Muy mal, muy mal. No vemos por qué el Consejo no tenga la necesidad de transmitir sus sesiones, siendo que lo que discute es de interés público y está financiado con dinero público. Entonces, si el Parlamento transmite sus sesiones, si la Corte Suprema de Justicia transmite sus sesiones, incluso los juicios que son de interés público son públicos, también se transmiten en vivo, no vemos por qué el Consejo no pueda transmitir sus sesiones. De hecho que insistimos y la respuesta siempre fue de que estamos adecuando tecnológicamente, ¿verdad? Hasta que básicamente se le presionó al Consejo, al titular del Consejo, y dijo básicamente no queremos transmitir. Entonces, realmente eso nos ofendió mucho porque demostró una mala voluntad y una premeditación en esquivar la responsabilidad de respondernos directamente si vamos a transmitir o no queremos transmitir. Tenían que habernos dicho directamente eso y no dejado excusas, ¿verdad? Como estamos adecuando tecnológicamente. Justo vino la pandemia y hasta mi hijo de 6 años está colgado de Zoom. Y bueno, no sé con qué pretexto van a decir que están adecuando tecnológicamente, ¿verdad? Todo el mundo está conectado ahora en la web. Vamos a continuar, de ser posible, si vamos a llegar a la corte si hace falta, cuando tengamos personería. En cuanto al CONACYT, también hubo una serie de cuestionamientos de parte de la comunidad de investigadores y uno de ellos
que también fue muy destacado fue la creación de comisiones por fuera de la evaluación de los pares científicos internacionales para hacer una nueva evaluación de los proyectos. ¿Cómo encara la DICIP esa alteración, ¿verdad?, de la forma que se hacía la revisión de los proyectos y en qué, por qué eso es, por qué es cuestionado por parte de los investigadores, para aquellos que no están en el tema, ¿verdad? ¿Por qué es importante que los proyectos sean revisados por pares científicos? Muy buena pregunta. En realidad nosotros no sabemos el trabajo de las comisiones. Solicitamos las actas, pero no tenemos conocimiento de qué discutieron, cómo discutieron y qué hicieron. Pero desde nuestro punto de vista, vamos a imaginarnos que presentemos, vos y yo presentamos un proyecto de investigación. Entonces, ese proyecto de investigación tiene que ser evaluado. Recordemos que el CONACYT congrega a todas las ramas del conocimiento científico, que va desde ciencias sociales, psicología, sociología, sociopolítica, economía, hasta física nuclear, astronomía. Una persona, por más que sea un cerebro como Albert Einstein, no va a poder evaluar todos los proyectos. Por eso se procede a una evaluación que se denomina por pares. O sea que nuestro trabajo de investigación es remitido a un par nuestro que sea referente del área para evaluar y decir, este trabajo está bien planificado y es factible, es bueno. Se puntúa eso, tiene puntuación. Nosotros no sabemos quién evalúa y el evaluador tampoco no nos conoce a nosotros, por eso se llama de doble ciego. Es una evaluación de lo más imparcial que hay y se establece un puntaje. Ese proyecto con su puntaje debería venir al CONACYT y si clasifica entre los 10, entre los 20, entre los 100 proyectos que van a ser adjudicados, ahí se debería entonces adjudicar sin necesidad de ninguna comisión revisora, ¿verdad? Puede ser que exista la necesidad de comisiones en el caso de empates, en el caso de una segunda selección por algún otro motivo, ¿verdad? Por ejemplo, hay 10 investigaciones que tienen el mismo puntaje y son las últimas de las cuales tenemos que seleccionar 3. En esos casos sí se entiende, pero hay que saber por qué, cómo, cuándo, cuánto puntaje tuvieron y por qué eligieron esas 3 de las 10. En ese sentido, hay un pensamiento que es bastante perverso dentro del CONACYT, porque yo me enteré, por ejemplo, que se dice que hasta que el CONACYT no firme contrato, no hay ningún compromiso con los investigadores, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Desde el momento en que el investigador sube su propuesta al SPI, el CONACYT tiene un compromiso con esa propuesta y tiene que someterse a este proceso objetivo de evaluación. El contrato tiene que nada más que responder a ese proceso, no es un criterio de selección. Los contratos no son criterios de selección, o sea que no se puede estar diciendo, bueno, como no hay contrato, yo puedo anular este proyecto, siendo que tuvo 99 puntos, ¿verdad? Si un proyecto tuvo 99 puntos, es un proyecto buenísimo, ¿verdad? Entonces, debería ser financiado, no eliminado. Eso es lo que estamos tratando de aclarar. Lo que también se cuestiona es que pueden existir conflictos de intereses, porque, bueno, nosotros dos podemos hacer un proyecto, pero entonces se evalúa y justo cae el evaluador que es nuestro amigo o que trabajó con nosotros o que estuvo involucrado en un proyecto anterior. Pero internacionalmente es así como se hace la evaluación porque realmente no hay otra persona que pueda evaluar
una propuesta, sino es una persona dentro de la misma rama de investigación, ¿verdad? ¿Te parece que eso es un mal necesario del proceso de revisión de pares o es algo que se puede tratar de subsanar? En el mundo científico no puede haber conflicto de intereses porque realmente existen los protocolos para tanto el evaluador declarar, o sea, si es de doble ciego no va a poder saber de quién es la investigación. Por eso la revisión por pares es mucho más objetiva que una comisión local, porque si hay una comisión local de miembros del consejo, nuestro medio es muy chiquitito, entonces siempre va a haber conflicto de intereses. Pongamos un ejemplo, la Asociación Rural del Paraguay, la FEPRINCO, no tiene ninguna relación con la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué pasa si tiene relación con la Universidad Nacional de Asunción y la UNA presentó 20 proyectos de investigación? Ahí no hay conflicto de intereses. Y ellos forman parte de la comisión. Es mucho más riesgoso tener un conflicto de interés armando comisiones locales que haciendo una revisión por pares. Más todavía si es doble ciego, o sea, no. Imposible que haya conflicto de intereses con una revisión por doble ciego. De hecho, perdón, pero también hay un reglamento, también hay un reglamento vigente en el Consejo de conflicto de intereses, como en el caso que yo mencioné, en el cual los representantes de esas instituciones deberían retirarse al momento de definir situaciones de selección de sus proyectos, ¿no? Así es. Reglamento que por cierto fue muy polémico, ¿verdad? Y se aprobó después de muchas discusiones. Exacto. La pandemia, ¿cómo vino a cambiar el ritmo de hacer ciencia en Paraguay? Porque las universidades se cerraron, muchos locales de enseñanza, ¿verdad?, se cerraron y los investigadores tuvieron en su mayoría que parar sus investigaciones. ¿Cómo le afectó eso entre sus miembros? ¿Qué dicen los miembros de la ADICIP? ¿Están pudiendo desarrollar sus trabajos o cómo les afectó la pandemia? En realidad que como ADICIP no nos reunimos todavía para discutir eso. De hecho que todavía no nos reunimos luego. Estamos en cuarentena todavía. Pero yo creo que eso es un experimento en construcción. Un gran experimento realmente. Yo como docente universitario realmente tengo que admitir que me resultó muy difícil llevar mi cátedra a través, así a distancia. Sin embargo, traté de hacer lo mejor posible, ¿no? Yo confío que todos los colegas están haciendo la misma cosa, ¿no? Hay sí mucho problema con las áreas que requieren de trabajo de campo o de aglutinación de gente, ¿verdad? Entonces, esos trabajos se están complicando mucho actualmente. Tanto por la dificultad en generar equipos de trabajo que trabajen juntos, como por acceder a distintos lugares del país que están cerrados porque tienen miedo del contagio, entonces no están recibiendo gente de afuera. Ya me tocó en uno de mis proyectos que gente de rurales no quieren que nosotros vayamos a visitarle porque tienen miedo al contagio. Entonces, sí o sí, eso está retrasando mucho algunas investigaciones y es una gran duda que queda los proyectos de Prociencia, ¿verdad? Porque al parecer van a ser todos proyectos de escritorio. Así mismo. Y en tu caso, profe, ¿cómo estás sobrellevando tu quehacer de investigación? Si puedes comentarnos cuáles son tus líneas, a qué te dedicas y cómo sería para vos, ¿verdad? Si no hubiera pandemia, un día normal de dónde te dedicas a tus líneas de investigación. Bueno, yo comencé yo soy biólogo, ¿no? Estudié acá en la FACEN, en el momento que se convirtió en FACEN, y comencé a trabajar en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay con el área de mamíferos. Pero antes me gustaba mucho el área de mamíferos, sigo trabajando con mamíferos.
y realicé mi tesis de maestría en la provincia de La Rioja, haciendo estudios en lo que sería el venado, ¿verdad? El Guasubirá, haciendo estudios de ecología del venado en una distribución límite de su especie, ¿no? Posteriormente yo vine a Paraguay y me dediqué plenamente a trabajar en reservas, en áreas protegidas, en diseños, en planificación, evaluaciones ecológicas, inventarios, ¿no? Y siempre traté de publicar lo más posible, lo que resultó justamente en haber sido seleccionado en el programa de incentivo, en el PRONI. Y estoy tratando de desarrollarme más ahora, haciendo mi doctorado en la Universidad Nacional del Este. Argentina tiene un sistema de doctorado que te permite hacerlo, digamos, de una forma más independiente. No tengo que hacer clases, sí tengo que hacer un proyecto de investigación que se refiere básicamente a biogeografía, es decir, a estudiar cuáles son los cambios de paisaje que hay en el sur del Paraguay entre lo que sería la ecorregión del bosque atlántico y la ecorregión del Chaco. Hay extensos pastizales. Entonces, estoy tratando de dilucidar cuáles son los aspectos ecológicos y evolutivos que condujeron a ese paisaje de pastizales en esa amplia región de todo el río Paraguay realmente, pero más hacia el sur, ¿no? Paraguarí, Misiones, Ñembucú. Sin embargo, también estoy participando en algunos estudios con colegas. Desarrollamos un estudio muy amplio de cámaras trampas, quizá el estudio más amplio que se haya hecho en Paraguay, porque instalamos 400 trampas cámaras en estaciones dobles en 5 sitios del Chaco. Eso ya hace unos años, justamente con un proyecto de Prociencia, tuvimos la oportunidad de evaluar los cambios de paisaje chaqueño en relación a las poblaciones de mamíferos, y actualmente estamos en vista de la publicación. Ese es un problema que tengo justamente con ASI, porque nosotros publicamos una tasa muy baja de publicaciones, ¿no? Esta publicación por lo menos está tardando más de 3 años en salir. Y también estoy trabajando con la FACEM, con la colega Gloria González y sus alumnos para desarrollar una línea de investigación de murciélagos urbanos, ¿verdad? A ver un poco si ahora con el tema del COVID podemos conseguir recursos para estudiar murciélagos.